¿Me escuchan bien? Se escucha muy bajito, doctora. Sí, profesora. Voy a cerrar la puerta. Bueno, ¿ya me escuchan mejor o todavía no? Ya, doctora. Ok, bueno, la intención de la clase pasada era que ustedes aprendieran a detectar alteraciones del equilibrio ácido-base. Para poder hacer eso, la herramienta más sencilla y hasta cierto punto económica, porque digamos que en un servicio particular cuesta 2,000 pesos, sería la interpretación de un estudio de gasometría arterial. Hay venosas también, pero bueno, la que más se utiliza y tiene mayor aplicación es la gasometría arterial. Vamos a empezar con los valores normales. En todas las gasometrías esperamos que el pH se encuentre entre 7.35 y 7.45. Lo que esté por debajo de 7.35 se trata de un estado de alcalosis. Si está por arriba, de acidosis, perdón. Si está por arriba de 7.45, el paciente se encuentra en alcalosis. La presión arterial de oxígeno igual habla de la cantidad de oxígeno que se registra en la sangre arterial y va de 80 a 100. Una cifra menor a 60 habla quizá del requerimiento de abordaje de la vía aérea, es decir, intubación. Para la presión arterial de CO2, los valores normales serían de 35 a 45, por arriba de 60, igual estarían considerando abordar su vía aérea con intubación. Del bicarbonato, los valores normales serían de 22 a 26 milimoles. Igual, por debajo de 22 estaremos hablando de acidosis metabólica, por arriba de 26 de alcalosis metabólica. Es importante que anoten estas cifras porque con esas vamos a trabajar en los ejercicios siguientes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a analizar primero en una gasometría arterial? Lo primero es la PAFI. La PAFI es la relación que existe en la presión arterial de oxígeno y la FiO2 que yo estoy administrando. Vamos a hacer un ejercicio. Para eso necesito saber cuánto aporte de oxígeno yo estoy dando. ¿Qué presión de oxígeno tiene el aire ambiente, Carla? Ah, caray, no sabemos cuánto oxígeno tiene el Es aire. 18%, ¿no? No. ¿Alguien sabe qué cantidad de oxígeno hay en el aire ambiente? Bueno, les voy a decir, tiene 79% de nitrógeno y otros gases. ¿Qué restante me sobra para un 100%? Si el 79 es nitrógeno y otros gases, ¿cuánto es de oxígeno? $21. Exactamente. Entonces, el aire ambiente tiene un 21% de oxígeno, ¿de acuerdo? Si yo le pongo a un paciente puntas nasales y abro el oxígeno que está al 100% en la pared, o en el tanque de oxígeno, entonces voy a sumarle un 3% al FiO2. Entonces, si estaba al 21, voy a tener 24%. Aquí dice que, bueno, voy a ser entre más menos 4 o más menos 3. Si yo abro el oxígeno a 2 litros, pues si tomara la cifra como de 4, sube a 28, lo normal es 27. En la Ciudad de México solo sube el 3% de FiO2. Si tiene 3 litros, entonces son 3 litros por 3% de cada litro, son 9, más mi 21%, tendría 31. ¿Sí se entiende? ¿Cómo es que va subiendo la cantidad de presión de oxígeno? Por cada litro, en la Ciudad de México, incrementa un 3%. En lugares más altos, incrementa un 4%. Entonces, si yo abro mis puntas nasales a 4 litros, ¿a cuánto sube, Abby? ¿A 12? 4 por 3, 12 litros, 12%, pero tu basal, ¿cuánto era? ¿Cuánto tiene de oxígeno el aire ambiente? ¿2? No, ¿20? 21. 21, perdón. 21 más 12, entonces, ¿cuánto estás dando? 22. 33%. No. Tú tienes 21 por... Ay, amigos, estamos muy mal, criaturas de Dios.
El aire ambiente tiene 21% de oxígeno. Por cada litro que yo le abra el oxígeno, si el paciente tiene puntas nasales, se le va a sumar 3%. Si yo le pongo al paciente 3 litros, incrementaríamos en 9% el basal. Nuestro basal es 21%. Entonces, 21 más 9, 30% de FiO2. ¿Ya se entendió de dónde sale la FiO2 o todavía no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? O más o menos. Ok, entonces el oxígeno tiene 21%. El aire ambiente de oxígeno tiene esta cantidad. Ajá. Cada litro que yo le abra, dependiendo del dispositivo que esté utilizando, si son puntas nasales, son 4%. De 3 al 4%. En la Ciudad de México es 3%. Si yo le estoy administrando oxígeno por una mascarilla facial, voy a sumarle 5% a cada litro extra que yo esté dando. Si utilizo una mascarilla reservorio, es aquella que es la mascarilla más una bolsa, entonces por cada litro tengo que sumarle 6%. ¿Esto por qué es importante? Porque la PAFI dijimos que era la presión arterial de oxígeno entre la FiO2 que yo esté administrando entre la FiO2%, ¿vale? Entonces, hagamos un ejemplo. Si tenemos un paciente que tiene una presión arterial de oxígeno de 60 y yo le digo, doctor Alan, ¿cuánto tiene de PAFI? Si tiene una PaO2 de 60 y usted le está dando por mascarilla facial a 3 litros, 36% de FiO2, tendrá que dividir esto entre 36 por 100. ¿Cuánto le da, doctor Alan? 166.6. 166.6. Ok. Entonces usted me va a poder decir si su paciente tiene síndrome de dificultad respiratoria, si está oxigenando adecuadamente o si está mal, o si está bien, perdón. ¿Esto por qué? Porque la PAFI por arriba de 300, de 200 a 300 tiene una dificultad respiratoria leve. Moderada si es de 100 a 200 o severa si es menor a 100. Si está por arriba de 300 esta relación, entonces el paciente no tiene ninguna dificultad respiratoria. Nuevamente les repito esos valores. Si tiene por arriba de 300 en esta relación, el paciente no tiene problemas respiratorios. Si tiene de 200 a 300, es un síndrome de dificultad respiratoria leve. Si tiene de 100 a 200, es una dificultad respiratoria moderada. Y si tiene menos de 100, es severa. Entonces, ¿qué me contestaría, doctor Alan? ¿Qué tipo de dificultad respiratoria tiene su paciente? Media. Moderada. Media no existe, no debemos cambiar la terminología. Moderada, perdón. Exactamente. Ahora, la doctora Fernanda Padilla recibe un paciente. Su paciente toma su gasometría y su paciente tiene una PaO2 de 40 y usted le tiene con una mascarilla reservorio a 7 litros con un 63%. ¿Qué relación tiene? Señora, doctora, perdón, doctora Fernanda. La fórmula de la PAFI es presión arterial de oxígeno, que su paciente tiene 40, menos presión, que diga, entre la FiO2 que usted está dando, que es 63%. Sería de 63.49 y ahí entraría en una severa porque es menos de 100. Ok. Exacto. Todos aquellos que tengan moderada, quizá tú tengas que incrementar tu FiO2 para ver si lo logras mantener bien oxigenado o si no, abordar la vía aérea. En el caso del paciente de la doctora Fernanda, nos dijo que tiene una PAFI de 63.
Entonces ella dice, bueno, en lo que busco quien me lo intube, voy a subir el oxígeno a 10 litros y le voy a poner una FiO2 al 81%. Una hora después valora a su paciente y encuentra que su PaO2 es de 70, pero su FiO2 es al 81. ¿Cuánto tienes de PAFI, doctora Fernanda? 70 tienes ahora de PaO2, mejoró respecto al 40 que tenías, pero tuviste que incrementar tu FiO2 al 81%. ¿Cuánto tienes ahora? Ya tenemos la respuesta. Perdón, 86.41. Ok, sigues en severa. Exacto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sería volver a aumentar la ventilación. Necesitas incrementar la FiO2, pero no vas a lograr más allá de 81, ¿solo con qué? Con la intubación. Exactamente. ¿De acuerdo? Así es como se decide intubar o no a un paciente. Si yo incremento mi aporte, mi FiO2, pero no resuelvo la causa y no puedo mantenerlo saturando adecuadamente, pues tengo que intubarlo. ¿De acuerdo? Por eso es que se considera una de los criterios que cuando tengas PaO2 menor de 60, vayas considerando intubar. ¿De acuerdo? ¿Se entendió ahí más o menos la PAFI o no? ¿O quieren otro ejemplo? La doctora Jessica Posadas recibe un paciente que tiene 15 años, se sabe asmático, tiene broncoespasmo y llega saturando al 82% de saturación. Le toma la gasometría la doctora, dijimos Jessica, ¿verdad? Y tiene una PaO2 de 90. Con una mascarilla facial a 6 litros por minuto, lo que equivale a un 51% de FiO2. ¿Cuánto tienes de PAFI, doctora Jessica? Serían 176. ¿Y entonces qué tipo de dificultad respiratoria tienes? Moderada. Moderada, exacto. Entonces, ¿qué harías? ¿Lo intubas? ¿Incrementas la FiO2? ¿O qué se te ocurre con el asmático? Incrementar la FiO2. Ok. ¿Cuál es la principal causa de la hipoxemia de ese asmático? ¿Por qué desatura el asmático, Lucía? ¿Lucía? No lo sé, doctora. Pues porque hace broncoespasmo y el aire no está entrando. Si no entra, si no se conduce, no puede hacer el intercambio en la membrana alveolar capilar y entonces, aunque tú le incrementes el aporte de oxígeno, pues si no está abierta la vía aérea, no va a poder llegar a la membrana alveolar capilar y no va a poder oxigenar al paciente. Entonces ahí no se resuelve con incrementar la FiO2, tienes que resolver el broncoespasmo, ¿de acuerdo? Entonces para eso sirve la PAFI, pero hay que ver cuál es la causa. La PAFI solo nos va a decir pues qué tan hipoxémico está el paciente, ¿de acuerdo? Hay que hacer muchas estrategias, criaturas, los noto muy, pues no sé si asustados o hay mucha deficiencia, vamos en 9º semestre, ¿cierto? Están a nada de irse al internado y de recibir pacientes ustedes. Vamos a continuar con el ejercicio. Una vez que yo definí si mi paciente tiene
dificultad o no respiratoria y el grado de esta, voy a preguntarme si está en acidosis o en alcalosis. Esto dijimos que lo vamos a ver de acuerdo al pH. Si tiene un paciente, Yeyetsin recibe un paciente que tiene una herida por arma de fuego en el abdomen y tiene choque hipovolémico y ella toma la gasometría y tiene 6.2 de pH, ¿está en acidosis o en alcalosis tu paciente, Yeyetsin? Una acidosis. Exactamente. Bueno, la doctora Carla Angélica le transfunde 2 paquetes globulares, inicia la reposición hídrica, le pone sonda, inicia el aporte de oxígeno y logra que el paciente tenga 7.2 de pH. ¿Cómo está su paciente, doctora Carla Angélica? Madre santa de Dios. ¿Cuáles son los Seguiría valores normales? siendo Exactamente, sigue en acidosis, mejoró, pero está en acidosis. Los valores normales son de 7.35 a 7.45, ¿de acuerdo? Si yo no he mejorado esto, el paciente sigue en acidosis, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante saberse los valores normales. La doctora Pame ya lo recibe en piso, es un paciente del que ya lo operaron, descubrieron que tenía una lesión solo de víscera hueca y sangrado solamente de los vasos epigástricos, entonces ya está transfundido, ya está posoperado y lo recibe con 7.48 de pH. ¿Cómo está su paciente, doctora Pame? Ahora tiene alcalosis. Exactamente, muy probablemente por el uso de bicarbonato, o habrá que ver cómo está el buffer, es decir, cómo está la compensación realizada por el riñón. Ya no los voy a meter en más rollos porque quizá eso los confunda, pero al menos que sepan cuándo están en alcalosis y cuándo están en acidosis. Eso es básico. ¿De acuerdo? Ahora, ya que determiné si está en acidosis o alcalosis, yo tengo que determinar si esta es de origen respiratorio o metabólico. Es respiratorio si las modificaciones o las alteraciones principales son del CO2 y es metabólico si las alteraciones son del bicarbonato. Ahorita veremos cuándo está compensada o descompensada. Volvamos al caso del paciente con 6.2 de pH. Lo recibe la doctora Kenia Mesa y, bueno, tiene 6.2 de pH y dice, bueno, está en acidosis. Y lo recibe con un PCO2, porque como está bien alterado el paciente, está hiperventilando del susto, de 28. Pero tiene un bicarbonato de 18. ¿Qué trastorno tiene su paciente, doctora Kenia? De acuerdo a lo que dice aquí. Si yo tengo PCO2 por arriba de 45, estoy hablando de acidosis respiratoria. Si tengo yo menos de 35, tengo una alcalosis respiratoria. Si el bicarbonato está por arriba de 26, tengo una alcalosis metabólica. Y si está por debajo de 22, tengo una acidosis metabólica. Con el PCO2 de 28, ¿cuál sería su diagnóstico? Acidosis metabólica. No, estamos en el CO2. Si tiene CO2 de 28, este es el CO2. ¿En qué está su paciente? Acidosis respiratoria. ¿Ah, sí? ¿Tiene más de 45? No, tiene 28. Ah, entonces, ¿qué tiene? Alcalosis respiratoria. Ok. ¿Y con su valor de CO2 qué tiene? Bueno, Con el CO2 de 18, ¿qué tiene? Con el bicarbonato de 18, ¿qué tiene? bicarbonato, doctora.
Sí, con el bicarbonato de 18 que tiene. Aquí está. Una acidosis metabólica. Exacto. Entonces tiene un trastorno mixto, porque tengo tanto alcalosis respiratoria como acidosis metabólica. Habría que hacer unas fórmulas matemáticas para descubrir qué es lo que está compensando qué. Si lo metabólico a lo respiratorio, si lo respiratorio a lo metabólico. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro ejercicio. Esta vez lo va a recibir el doctor Jonathan. El paciente tiene una PCO2 de 48 y un bicarbonato de 17. ¿Qué tiene? Como tal, si nos estamos basando en lo que sería la presión parcial de dióxido de carbono, estaría nuestro paciente en una acidosis respiratoria. Y en el bicarbonato, nuestro paciente estaría en una acidosis metabólica porque está la disminución del bicarbonato. Exacto, es un trastorno otra vez mixto. Mixto. Si su paciente tuviera 35 de CO2 y tuviera bicarbonato de 40, ¿en qué estamos, doctora Pamela? En una alcalosis metabólica. Esta sería pura porque el CO2 está normal, ¿sí se entiende? Si tuviéramos un bicarbonato de 24 y un CO2 de 60, ¿qué tendría su paciente, doctora Paula? CO2 de 60, bicarbonato de 24. Eso nos tenía que tomar 20 minutos, ¿eh? Pero igual se mantiene con su mismo pH de 6.2. No, tú das el análisis solo de eso. Pero bueno, sí, podría ser porque de todos modos está en acidosis. Sí, entonces entraría como una acidosis respiratoria. Es correcto, porque no ha compensado todavía la acidosis metabólica, la alcalosis metabólica. Entonces, bueno, ¿esto de qué me sirve? Me sirve para determinar, el origen de mi trastorno del pH, si es de origen respiratorio o si es de origen metabólico. Lo metabólico va relacionado con los sistemas buffer, el principal es el riñón. Y la otra es para saber cómo voy a compensar, si necesito ventilar al paciente de forma diferente, asistir la ventilación o si está en acidosis metabólica por una lesión renal aguda o por insuficiencia renal, bueno, considerar diálisis. Y la otra es ver si están compensando un trastorno al otro. Para eso sirve las fórmulas para el cálculo del anion gap y para ver si está compensado o no. Entonces, lo primero que voy a ver es si está hipoxémico o no está hipoxémico, si está normal. La siguiente es determinar si está en acidosis o en alcalosis y después determinar el origen. Cuando quiero saber si está compensado o no, entonces tomo en cuenta las siguientes fórmulas. Vamos a ver un pedacito de este video. Bueno, después del anuncio, obviamente. Doctora, no vemos el video, solo lo escuchamos. Ok. Déjame ver. ¿Ya lo ven? Ya, doctora, Ya, gracias. doctora. Okay. Voy, porque este no es.
Un segundo, ¿eh? No sé por qué no me lo deja abrir. Espera un segundo. ¿Qué le correspondería de más? ¿Cuánto tiene de No me deja compartirlo. Un segundo. ¿Ahí pueden verlo? Ok. Debemos de sacar esta fórmula que se llama fórmula de Winters, que es el PCO2 esperado. Pero está en pausa, doctora. ¿Pero está en qué? En pausa. Y ahora sí ya está corriendo. Ok. Lo que salga es más o menos 2 el rango y eso te hablará de una compensación de la acidosis metabólica. ¿Vale? Está logrando para sacar o barrer el CO2 para que su sangre esté tan ácida. También para la alcalosis metabólica hay fórmula que está descrita para la acidosis respiratoria. Para la alcalosis respiratoria también hay fórmulas, pero porque el bicarbonato tarda horas o días en hacer compensación del sistema buffer, entonces tendrá que ser una acidosis o alcalosis, o sea, en general un trastorno respiratorio crónico para que el bicarbonato pueda ya sea aumentar o disminuir. Entonces, eso hay que estar bien. Aquí está la fórmula del bicarbonato esperado en la patología o en las situaciones respiratorias. Por ahí tengan a la mano, cuando sea su momento, se va a utilizar. Entonces, estas son unas fórmulas que desarrollaron para ver si cuando tú curres con una acidosis metabólica y el bicarbonato está por menos de 22, si el paciente va a adaptar su ventilación para poder mantener el pH normal. ¿En qué casos pudiera ser? Si el paciente tiene una acidosis metabólica secundaria a un coma hiperosmolar o un estado hiperosmolar por diabetes descontrolada, entonces ellos van a empezar a ventilar cada vez más rápido, a incrementar la frecuencia respiratoria para poder barrer CO2 y llevarse a una alcalosis respiratoria que compense esta acidosis metabólica. Entonces, hagamos igual un ejercicio. Si tiene el paciente, doctora Abby, un bicarbonato de 12 y tiene PaCO2 de 22, vamos a ver si está compensado o no. Entonces, sería 22 más menos 2, sería 24, ¿no? Eso sería lo esperado. Pero bueno, vamos a ver la fórmula. 1.5 por, ¿cuánto dijimos que tenía el bicarbonato? 12, ¿no? 1.5 por 12, ¿cuánto es? ¿Avi? 18. Ok, 18 más 8. 26. 26. Y el paciente dijimos que tenía 22 de CO2. Entonces, no está compensado. ¿Sí se entiende? Porque el resultado sería lo que nos sale aquí más menos 2. Entonces, 26 más menos 2 sería 24 o 28. Y el paciente tiene 22. Entonces, es una acidosis metabólica no compensada. ¿Sí se entiende o no se entiende? Yo no entendí bien, doctora. ¿Cree que lo pueda repetir, por favor? Claro. Este tipo de fórmulas nos permite ver si el CO2 está en un valor que me hable que compensa y que va a mantener un pH normal. El paciente dijimos que tiene 12 de bicarbonato por 1.5 más 8 nos dijo Abby que es 26. Nuestro paciente tiene 22.
26 más menos 2 sería ya sea 24 o 28 para considerar que tiene un efecto de compensación adecuado. Pero como está en 22, entonces tú vas a decir, doctor, tiene una acidosis metabólica no compensada. Quiere decir que aunque él está haciendo el esfuerzo por incrementar la frecuencia respiratoria y barrer el CO2 para llevarse una alcalosis respiratoria, eso no es un mecanismo suficiente para corregir su acidosis metabólica. ¿Sí se entiende? Son muchos términos, pero todo va derivado de los valores normales. Ya les vi su carita de angustia, ya me estoy preocupando. Por eso les decía que esto es mejor si iban a la 29 o si venían para acá, porque hay muchas dudas, lo sé. Vamos a hacer ahora un ejercicio de la acidosis respiratoria. Este, por ejemplo, es en el epocoso. Como él ya tiene acidosis respiratoria crónica, porque, o en el epocoso o en el obeso, que tiene SAOS, pues tiene, por ejemplo, aquí para considerar que el bicarbonato está compensando, tiene que ser nuestro resultado más menos 2. Y utilizan una constante que es el 24 y el que habla como de la presión de oxígeno y el punto 4. Nuestro paciente tiene un CO2 de 60. ¿Cuál sería el resultado, Jessica? 60 menos 40, ¿cuánto es? 20. 20 por punto 4. 8. 8. Más 24. 32. 32. Entonces nuestro paciente tendría que tener 32 más menos 2 de 32 o 34 o 30 para considerar que su buffer renal está compensando esta acidosis respiratoria crónica. Si tuviera 33 de bicarbonato, ¿cómo se le denominaría eso, Fernanda? Al 33 de bicarbonato. ¿Está normal? ¿Está en alcalosis metabólica? ¿Está en acidosis metabólica? ¿En qué está, Fernanda? Está en alcalosis metabólica. Exacto. Entonces, todos los trastornos de acidosis metabólica los va a compensar una alcalosis respiratoria. Todos los trastornos de alcalosis metabólica los va a tratar de compensar una acidosis respiratoria. Todos los trastornos de acidosis respiratoria los va a intentar compensar una alcalosis metabólica. Y todos los trastornos de alcalosis respiratoria los va a intentar compensar una acidosis metabólica. ¿Sí se entiende ahí o no? Eso ya es una ley, así va a pasar, no hay diferencia. Entonces, una vez que analizaron su PAF y su pH, si es un trastorno respiratorio, metabólico, si es acidosis o alcalosis, y después de que analizaron si está compensado o no, van a determinar lo que se llama anion gap. Vamos a ver el resto de otro pedacito del video. Ahora bien, ya una vez que sabemos cuál es el trastorno, ¿soy el de la vida? Odio estas cosas. Ya seremos ricos y compraremos un premio. Okay. Está dominado, si está compensado o no, hay que sacar lo que es la brecha aniónica o hiato aniónico o anion gap, pero esto es una metabólica que hace a que tenga el trastorno primario de acidosis metabólica o que no hay secundario, un trastorno agregado de acidosis metabólica. Entonces vamos a ver ahorita esta situación. Número 1, a saber los electrolitos. Debemos tener los electrolitos estéricos para poder hacer la brecha aniónica o la anión. ¿Qué es esto? Es la diferencia de aniones, es decir, sustancias de carga positivas y aniones, sustancias de carga negativa. Hay una diferencia que debe ser menos de 12, la igualdad entre aniones y aniones. Pero como es que hay sustancias extras en la sangre
poder nosotros recordar qué sustancias son las que están haciendo las crisis metabólicas por el año elevado, ocuparemos la neumotecnia fría, que es cetoacidosis, diferentes intoxicaciones, insuficiencia renal aguda o insuficiencia renal crónica, es decir, por elevación de la urea o por la capacidad para sintetizar una acidosis táctica, es decir, cualquier estado de choque, cualquier estado de interrupción, cognitivo, destructivo, argénico, colicovolémico, o intestinal. Pero por ahora bien, si el año GAP está normal en el contexto de la crisis metabólica, de la sangre está, el principal año de la sangre está elevado, por eso la cortisol metabólica está normal. Y empezaremos entonces a regularmente la hipercloremia, que es por antihipertogénico, por la finalización discriminada inadecuada de producción salina al cerebro. Y ya que tenemos entonces determinado que el trastorno es lo que está ocurriendo con el paciente, entonces vamos a determinar la causa del síntoma. Bueno, entonces aquí únicamente vamos a aprendernos la fórmula que es la de sodio menos el cloro más el bicarbonato. Entonces, para ahí tendremos que tener tanto determinación de cloro como sodio. Igual las gasometrías más nuevas lo traen. Si tuviéramos un paciente con un cloro de 120 y un bicarbonato de 22, serían 142. Y un sodio de 150, serían 150 menos 42 sería 12. Entonces, estamos con un gap disminuido, porque lo normal debería de ser pues menor a 12. Entonces, si está disminuido, normalmente es por una acidosis hiperclorémica. Si lo tuviéramos elevado, sería, por ejemplo, tenemos un cloro de 90 más bicarbonato de 30, 90 más 30 serían 120, y un sodio de 135, daría 15, entonces el anion gap está elevado. Las causas de anion gap elevado serían esta, ¿no? Cetoacidosis, adrenolisis, intoxicaciones o lesión renal aguda o acidosis láctica. Para eso sirve el cálculo de anion gap. Me conformo con que sepan identificar si está en acidosis, alcalosis, hipoxemia o y si el origen es metabólico o respiratorio.